Y además, presidenta, le exijo, como ciudadano mexicano, como periodista veterano, le exijo a usted que si algo le pasa a mi hijo, que si algo me pasa a mí, responda ante la justicia. La hago responsable de cuanto pueda sucedernos. Sobre todo a Carlos, que ha tenido una valerosa actitud frente al poder y que no han podido desplazarlo durante tantos años, a pesar de las amenazas de algún imbécil como el líder de aquel del cártel de la Totoaba o las de Pedro Segura Valladares ahora. Le exijo que proceda contra él. Fascista ignorante. Pues así habla. Desde esa posición habla. No merece la pena ni considerarlo. Un gusto saludarlo desde su canal Legión Política. Hoy estaremos hablando que salió a dar un mensaje muy grotesco. Salió mamá gallina a defender a su hijo el pollito Carlos Loret de Mola. Así es, amigos y amigos, casi se infarta este señor, el papá de este personaje, Lord Montajes. Vamos a ver por partes, para que vean ustedes, amigos, lo que representan estos personajes que solamente están colundidos con el régimen opositor para golpear al régimen de la doctora Claudia Sheinbaum. Definitivamente son grupos que han puesto sus servicios a apoyar al PRI, al PAN. Así es, se dicen periodistas, se dicen neutrales, se dicen independientes, pero simple y sencillamente están en lugar de la parte de golpeadora de la Cuarta Transformación y están a servicio de los intereses, de esos intereses que están hoy llorando porque el proyecto de la Cuarta Transformación avanza cada día más. Vamos a escuchar el problema que tiene ahorita Loret de Mola y lo comentamos. El empresario Pedro Segura Valladares, ex candidato al Partido Verde y el Partido del Trabajo a la gubernatura de Guerrero, publicó un nuevo video para decir que no me amenazó por presentarle en este espacio el video de la fiesta fúnebre que él armó para el Mencho. Contrató ni más ni menos que a los Alegres del Barranco y se subió al escenario a querer cantar él personalmente el corrido en honor al Mencho. Bueno, pues por informar de esto, me amenazó, me insultó, como le dimos a conocer ayer. ¿Sabe qué dijo ahora? Que tiene amigos poderosísimos, que cuentan con armas y que están en los gobiernos de México y Estados Unidos. Pero así es, amigos, ¿a alguien se le puede creer que Loret de Mola es un periodista con ética? ¿Habrá alguien, algún ingenuo que pueda creerle las mentiras de este personaje? Yo creo que solamente llegan unos cuantos. Pues aquí su mamá gallina salió a gritar, a despotricar. Vean nada más. Y aclaro, no estamos de acuerdo, en lo particular, de que a los periodistas sean amenazados. Siempre y cuando sean periodistas con credibilidad. Siempre y cuando sean periodistas profesionales. No unos Lord Montajes que aquí está recibiendo lo que ha hecho siempre. Desprestigiar, insultar y lo peor, mentir. Así que vamos a ver cómo se puso este personaje de mamá gallina, así lo llamo yo, mamá gallina, porque se puso así, molesto, que casi sin el maldito de mierda, porque no se puede llevar de otra manera, es candidato al gobierno de Guerrero, Pedro Segura Valladares, quien se atreve a amenazar al periodista que denunció la barbarie de hacer un acto póstumo, un festival póstumo, aunque dice que ya lo tenía previsto, caramba, pues era divino, en el que cantó nada menos que la apología del crimen, la apología de la nueva generación, del cártel Jalisco. Esto merecería la actuación inmediata del gobierno federal. El señor tiene que estar en la cárcel ya. Es candidato al gobierno de Guerrero por el Verde y el Partido del Trabajo. Bueno, el Verde ya se lavó las manos, el Partido del Trabajo a medias, pero es una vergüenza para los mexicanos que existan personajes en la política como este bailador de poca monta y cantante ínfimo que elogia
y que además amenaza a los periodistas de muerte, a un periodista. Yo acuso a la señora Sheinbaum de su vulnerabilidad política. Acuso a la señora Sheinbaum por haber ido a Sinaloa y no a Jalisco, a Mazatlán y no a Culiacán, a recrearse con supuesto apoyo a Rubén Rocha Moya, el gobernador más ligado al narco de todos los que conocemos, y además elogiar al jefe de la zona militar de Sinaloa, que ni con 15,000 elementos ha sido capaz de contener un poco la violencia que existe en Sinaloa desde hace ya varios años. La acuso por haber ido a Sinaloa, no a rendir una conferencia de prensa más, no. La acuso por ir con esa cara demacrada que parecía al principio de congoja o de miedo, y luego se convirtió en miedo con la arrogancia con la que, sin mover ninguna facción de su rostro, elogió al gobernador miserable y al jefe de plaza militar. ¿Qué fue a hacer a Culiacán? Fue a pedir perdón por lo que había acontecido el domingo 22 de febrero. No fue a Jalisco, en donde estuvo el meollo de los atentados terroristas. Fue a Sinaloa, en donde está la cuna de los maleantes, en donde se refugian, y sabe perfectamente bien el Ejército Nacional y la inteligencia mexicana. No se necesita la de los Estados Unidos, aunque en este caso fue definitiva para la captura del Mencho, pero gracias a la inteligencia mexicana se tienen muy bien ubicados a los narcotraficantes que pululan por un lado y por el otro. Y lo sabe la señora Presidente. Por eso la acuso. La acuso de estar ligada al narcotráfico. La acuso de complicidad con todos aquellos que amenazan a los periodistas. No hace nada. Solamente cuando quieren, critican y quieren descalificar a los periodistas que simple y sencillamente hacen su labor de informar de las atrocidades de este régimen. Imagínense que no hubiera periodistas independientes en México y críticos. No sabríamos ninguna de las grandes bajezas que se han dado en el camino de la Cuarta Transformación. Estaríamos a expensas de las noticias oficiales que hablan de que se ha reducido la violencia en Sinaloa. Por eso fue a presumir. Pero no habla de los desaparecidos, no habla de tantos y tantos delitos como el lavado de dinero, que tienen su origen precisamente en la complicidad de los órganos de gobierno con los sicarios del narcotráfico. Ya lo dijo con un cinismo inaudito García Harfuch. Bueno, ya hay sucesores en el Cártel Jalisco Nueva Generación, pero el Cártel Jalisco sigue vivo, naturalmente, como dando a entender que la alianza, el pacto prosigue, porque no hay manera de detener con las Fuerzas Armadas de nuestro país a los verdaderos sicarios que están detrás de los capos que conocemos todos. Por eso reanudé estos comentarios, porque quiero decirle a la presidenta que yo la acuso a ella, a la señora presidente, la acuso de estar detrás de todas estas barbaridades, de solazarse en su Palacio Nacional sin resolver el meollo, el problema de fondo, el dejar a México huérfano de autoridad, huérfano de gobierno, en una saúrda inmunda de criminales. No me importa si me juego la vida con esto, pero no puedo dejar de decir que mi país está en estos momentos sufriendo la peor crisis de su historia. Y además, presidenta, le exijo, como ciudadano mexicano, como periodista veterano, le exijo a usted que si algo le pasa a mi hijo, que si algo me pasa a mí, responda ante la justicia. La hago responsable de cuanto pueda sucedernos, sobre todo a Carlos, que ha tenido una valerosa actitud frente al poder y que no han podido desplazarlo durante tantos años, a pesar de las amenazas de algún imbécil como el líder de aquel del cártel de la Totoaba o las de Pedro Segura Valladares ahora. Le exijo que proceda contra él. Son delitos que se persiguen de oficio. No hay necesidad de denuncia. Es obligación del Estado proteger a los periodistas mexicanos y, sobre todo, cumplir su deber de a no tolerar. Este es Loret, mamá gallina, exige a un mitómano, exige a un chayotero, exige
exige a este Lord Montajes, que no tiene credibilidad, que no tiene ética, que no sustenta nada, ¿sí? La verdad que debe estar ciego y sordo, mamagallina, para no darse cuenta que este personaje, su pollito, solo hace el ridículo. Y esto lo digo porque Epimio Ibarra hace un señalamiento muy atinado que comparto con ustedes para que vean, amigos y amigas, el sentir de los mexicanos. Otra cosa, ya no se acuerdan de lo que pasó con un narco que capturó Calderón, que paralizaron la ciudad de Monterrey. O sea, esto que vimos no es nuevo. Y entonces hablan de un gran ejército narco. Siguiendo el razonamiento de estos mismos comentócratas, le hubieran adjudicado al ejército mexicano una tarea de esa naturaleza porque no le creen al ejército mexicano. Y por una razón muy concreta, porque el ejército mexicano, y eso a ellos no se les olvida, combatió contra ellos. Ser dueño de X, todo lo que tú quieras, pero es un fascista ignorante. Pues así habla, desde esa posición habla. No merece la pena ni considerarlo. Así es, amigos, un personaje que solamente ha aportado mentiras y solamente mentiras y perdió su credibilidad. ¿Ustedes creen, de verdad, creen que este personaje merece un poquito de respeto? ¿Sí? A ver, me gustaría, así como miente, ¿sí? Me gustaría que tuviera la valentía de aceptar de tantos errores que, sin embargo, los seguidores de Loret de Mola piensan y insisten que queremos que le vaya mal. No, la verdad es que los mexicanos hacemos e intentamos que a México le vaya bien. Pero personajes como Loret de Mola, personajes que solamente se dedican a desinformar, creo que no merecen un poquito de respeto. Y sí, su mamá gallina puede gritar y exigir lo que quiera, pero que primero aprenda a pedir las cosas con respeto a la presidenta de México. Que no se le olvide que es la presidenta de todos los mexicanos. Que no le guste es su problema. Y si no le guste, que se vaya del país, ¿sí? Porque aquí hay una transformación. Con los anteriores le lamaba las patas. Así que aguantar vara, porque el que la hace aquí el que la hace, es karma. Así que, amigos, amigas, ¿ustedes qué piensan de mamá gallina? ¿Qué piensan de esta mamá gallina? Hace solamente el ridículo. ¿Por qué? Porque personajes como su hijo, la verdad, da pena ajena. Amigos y amigas, mándenme sus comentarios. Yo aquí los leo. Gracias por su poderoso like. Compartan la nota y los invito que se suscriban a su canal de Legión Política. Que tengan un excelente día sábado. Cuídense mucho, diviértanse y sean felices. Adiós.